Amén. Den un aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Señor. En la semana tenía la oportunidad de escuchar a mi pastor, a Frank, y te decía que en la semana yo tuve la oportunidad de escuchar al pastor comentando, platicando a un grupo de personas, particularmente a un grupo de hombres, de varones. Les estaba retando y les cuestionaba dónde estaba la adoración de los hombres, dónde quedaba la esencia de adorar de los hombres cabeza de hogar, hombres cabeza de familia, hombres jóvenes, hombres adultos, hombres pequeños. ¿Dónde quedaba su voz de adoración? Normalmente usted no me va a dejar mentir, iglesia, que cuando nosotros nos reunimos a adorar en casa, en congregación, en iglesia, a veces la voz de la mujer es la que más levanta su voz y decimos amén. No estoy generalizando, pero es cierto. A veces es más puede ser más expresiva la adoración de la mujer, y a veces como hombres somos más serios para adorar. Pero dentro de ese cuestionamiento que el pastor le hacía a estas personas, a estos caballeros, yo también meditaba en la semana y mi cuestionamiento iba más allá. ¿Qué pasó o qué ha pasado con la voz de nuestra adoración? No solamente hombres, ¿qué ha pasado como iglesia? ¿Dónde ha quedado nuestra adoración como iglesia? ¿Dónde ha quedado nuestra voz de adoración como cuerpo de Cristo? Mire, la adoración, hay adoración en toda la Biblia. Toda la Biblia ha estado hablando de adoración, de cómo adorar al Rey. Deuteronomio 21:10 habla que el centro o el objeto de nuestra adoración, así lo dice la Reina Valera 60, es Dios mismo. Y la Biblia habla de adoración completamente. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos la forma de adorar por medio de sacrificios. ¿Usted se acuerda? Si usted lee desde el Génesis hasta todo el Pentateuco, todos los primeros 5 libros de la Biblia, particularmente en el libro de Levítico, encontrará que hay un sistema de adoración basado en sacrificio, en derramamiento de sangre, en la quemadura del grosor de las ovejas, de los carneros, y había un rito muy particular en la cual se ofrecía adoración. ¿Estoy mintiendo? No, usted vaya a Levítico, lo va a leer y lo va a entender. Ahora, Hebreos dice que también que esa forma de adorar era una de las sombras de la cual ahora viene Cristo Jesús a revelar en plenitud. ¿A qué me estoy refiriendo? Si nosotros vamos a Juan capítulo 4 verso 20 en adelante, vamos a encontrar a la conversación de la mujer samaritana con Jesús. Y hay mucho que desglosar en esa conversación de la mujer samaritana con Jesús. Hay mucho que hablar, mucho que desglosar, mucho que tomar perdón. Pero el tema central de lo que yo quiero hoy hablarte es acerca de la porción que habla sobre adoración. El versículo 20 dice: así que dígame, está hablando la mujer samaritana a Jesús y le pregunta: ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe de adorar? Mientras que nosotros, o sea, ella está hablando por los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte ¿qué? ¿En el monte qué? Donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? El Padre, léela conmigo fuerte. El Padre busca, 1, 2, 3 24, fuerte, 3 y... lo hacen en espíritu y en verdad. Sucede un parteaguas en esta conversación con la mujer. Jesús comienza a decir: para los judíos la adoración en el Antiguo Testamento era sacrificios, era rituales, era forma, era métodos. En esta conversación, Jesús cambia el modelo a la naturaleza esencial de Dios. Dice Jesús, uno de los atributos de Dios es Dios espíritu. Ahora la adoración se convierte en algo que ya es intangible, es en espíritu y en ¿qué?
¿qué significa eso? Primero, número uno, dice que la adoración deja de tener importancia dependiendo del lugar geográfico. La adoración ya no se basa si estamos, los samaritanos adoraban en ese monte porque tenían esa costumbre, esa tradición, porque eran descendientes de Abraham. Pero los judíos adoraban en el templo que había construido Salomón, que después fue destruido y después lo restauró otra vez. Era un relajo ahí, pero adoraban en ese templo. Pero Jesús dice, ahora no se basa de geografía, ya no se basa de un lugar en específico en el cual se exprese la verdadera adoración. Primeramente es eso. Nuestra adoración no está basado, iglesia, en venir los domingos cada 8 días. Nuestra adoración no se fundamenta en un culto o en un horario por cumplir, un miércoles, una reunión de hombres, una reunión de mujeres. No se basa ahí. Jesús está diciendo, la adoración ya no es de un lugar geográfico. Número 2, la adoración ya no es algo tangible, sino es algo espiritual. En espíritu, ¿y qué? ¿Qué significa esto? Realmente en adorar en el espíritu, si usted no lo ha entendido, va más allá como de algo místico, como de entrar en un trance. No, es algo más sencillo de entender, pero a la vez más profundo y más sólido. Es cuando nuestro espíritu se une con el espíritu del Señor. Pero, escucha, adorar en espíritu solamente sucede en aquellos que su espíritu ha sido regenerado por la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido salvados por Jesús? ¿Cuántos han encontrado la gracia? Tú puedes adorar en espíritu y en verdad, porque tu espíritu ha sido vivificado por la obra redentora de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Tristemente, aquellos que no han conocido salvación, aquellos que no han conocido la gracia, que no han sido renovados y regenerados por la obra salvífica de Cristo, no pueden adorar. ¿Cómo, Roger? Si dice Salmo 150, todo lo que respira alaba al Señor. Sí, estamos hablando de adoración, algo más íntimo con Dios. Por eso la adoración para aquellos que no han sido transformados por el poder del evangelio es que les locura, es que les incomoda, es que no son capaces de rendir su vida a Cristo. ¿Te acuerdas que te decía que la adoración en el Antiguo Testamento era sacrificios? Jesús lo cambia. Ve conmigo por favor a Romanos 12:1. Gracias. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, hermanos, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por ustedes? Nos ha salvado, nos ha dado vida, ha vivificado nuestro espíritu. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Jesús dice: ya no adoramos por derramamiento de sangre, pero sí nuestra vida se entrega en un sacrificio vivo, en adoración al Padre, al Dios Trino. Ya no depende de un lugar geográfico, ya no depende de derramamiento de sangre, ya no depende de métodos, de formas, de estrategias. Depende de conectarnos con Dios. Depende de que hemos sido salvados y hemos transformados por el poder de la obra redentora de Jesús. Esto lo dice Juan 3:1, Evangelio de Juan 3:1. Había un hombre llamado Nicodemo, ¿no está? Un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Este Nicodemo era un experto en la ley. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió. ¿Qué dice? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? ¿No está? Te digo de verdad, es Juan 1:3. Te digo de verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La adoración está basada en espíritus regenerados, en espíritus que Dios ha salvado, que nuestra vida ha sido transformada, que ya no vivimos por el poder del pecado, que nuestro espíritu ya no está muerto por el poder del pecado, sino que ha sido dado vida por la obra de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir todo esto? Que ahora nuestro espíritu, que tiene vida, puede conectarse verdaderamente con el Padre, que es el dador de vida. Y esto lo dice
primera carta a los Corintios 6:17. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Qué es adoración? No depende de rituales, no depende de derramamiento de sangre, depende de que nuestro espíritu se conecte con el espíritu del Dios Trino. Qué profundo. Eso me lleva a entender que adoración no es lo que hacemos cada domingo con música, que es parte de, y no estoy menospreciando eso y no estoy tachando de eso incorrecto, pero la adoración no va más allá de luces, va más allá de instrumentación, va más allá de orquestación, va más allá de un performance ejecutado excelentemente, va de intimidad con Dios. Hace unos 10, 12 años yo estaba queriendo vivir esto. Decía, Dios, ¿cómo puedo conectarme? Porque cuando yo hablo de conexión con Dios, que mi espíritu se conecta con Dios, es algo, te vuela la cabeza, ¿cierto? O sea, es como algo que humanamente o naturalmente es complicado. Y yo hace como 12 años, yo tengo 33 años, estoy hablando que, no sé, 33 menos 12, ¿cuánto es? 21, por ahí, 20, 21 años. Yo estaba en mi cuarto, estaba adorando al Señor y le decía, Dios, ¿cómo es que me puedo conectar contigo? ¿Qué sucede, Dios? No sé, nos unimos por medios de hilos invisibles. Algo así estaba ahí todo raro. Y recuerdo que el Señor trajo una canción a mi corazón, que en algún momento sonará. Tiene años esa canción. Es una canción que cada vez que yo necesito recordar el conectarme con Dios, la recuerdo y la canto de vez en cuando, y que dice así más o menos: tú y yo somos uno al adorar, tu gracia me lleva ante tu altar, tu espíritu me guía a exaltar tu gloria, belleza y santidad. Me acuerdo que el Señor me regaló esa letra. Ahí eran como las 11 de la noche. Estaba con la guitarra y lo cantaba y entendía cómo mi espíritu se conectaba genuinamente con el Señor. No entendía nada de conceptos de regeneración, no entendía nada de conceptos de cómo Dios transforma, nada. Solamente el Señor me dijo, ¿quieres experimentar cómo es esa unión? Me regaló esa canción. Ahora, tú no tienes que a lo mejor traer esas canciones, a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo único que estoy diciendo es que la verdadera adoración se trata de intimidad. ¿Qué es un ambiente de adoración entonces? Te voy a pedir que vayas a Salmo 22:3. Un ambiente de adoración, si estás anotando, está padre que lo anotes, es el momento en que alabamos a Dios y se crea una atmósfera donde su presencia es reconocida y se le invita activamente a morar entre nosotros. Esto lo deja bien claro el Salmo 22, versículo 3. Lo leemos, por favor. 1, 2, 3. Un ambiente de adoración es cuando la iglesia adora genuinamente, es decir, conectados con su espíritu, es que Dios desciende a ese lugar y Dios habita en medio de esa adoración. Ahora, es interesante, yo estaba leyendo, investigando este versículo, me tardé un rato ahí estudiando las palabras del Salmo, y llegué a la conclusión, bueno, no llegué a ninguna conclusión, sino descubrí que la palabra habitar es intercambiable en su significado. En la palabra original, el hebreo es habitar, es yasab, y significa habitar, pero también su significado es intercambiable. También me llamó la atención que puede significar sentarse, permanecer, es decir, tú eres santo, tú que te sientas en las alabanzas de Israel. Tú eres santo, tú que permaneces en las alabanzas de tu pueblo. Y el tercer significado que me voló la cabeza es entronizar. Tú que eres santo, tú que te entronas en las alabanzas de Israel. Es decir, cuando nosotros queremos adorar y queremos decirle al Espíritu Santo: toma tu lugar aquí, Señor, haz un ambiente correcto de adoración. Lo que le estamos diciendo verdaderamente al Señor es: entrónate en nuestras vidas, Jesús. Y suena muy bonito, pero realmente entronizar es decirle: Jesús, yo renuncio a mi propio gobierno, yo renuncio a mi manera
de vivir, yo renuncio a mi forma de tomar decisiones, yo renuncio a mi forma de vivir, yo renuncio a mi forma de actuar, yo renuncio a mi forma de pensar, y para que tú tomes el control y realmente tú seas el que gobierne mi vida. Un ambiente de adoración es un ambiente de gobierno de Dios sobre nosotros. Va más allá de emoción, va más allá de sentir bonito. Y ojo, no estoy diciendo que el sentir bonito y las emociones no sean correctas. Se ha tachado muchas veces o se ha satanizado el emocionalismo, ¿de acuerdo? Yo soy uno de los primeros que he dicho, hay que tener cuidado con el emocionalismo. Hay que tener mucho cuidado de si vivimos solamente por emociones. Cuidado. Pero yo sería antibíblico decir que mientras adoramos al Señor, las emociones no tengan lugar. Eso es completamente antibíblico. Es completamente antibíblico. Se vale que tú expreses emociones, se vale que tú llores en la presencia de Dios, se vale que tú sientas cómo se te quita ese peso, se vale que tú rías, se vale que tú llores, que quieras saltar, que quieras aplaudir. Es válido. ¿Sabes por qué? Acabo de terminar de leer los Salmos y el Salmo, el libro de los teólogos consideran que el libro completo, los 150 capítulos de los Salmos, es como el compendio de los himnos para cantar al Señor de manera correcta. Es como el himnario con el cual el pueblo podría como adorar, y son canciones a Dios. Y acabo de terminar de leer los Salmos y hubo un momento en donde me desesperé, porque un gran porcentaje de los salmos, el salmista era un quejón. Era un quejón. Dios, ¿hasta cuándo me vas a ayudar? Dios, estoy ahogado por la sombra de la muerte. Dios, ayúdame. Dios, rescátame. Dios, cuídame. Mira, me tienen rodeado, Señor. Mírame, ¿hasta cuándo me vas a escuchar, Señor? Y era un montón de quejas. Como también hay adoración de Dios, eres santo, sí, pero un gran porcentaje de los salmos era eso. Me llegó a desesperar porque digo, Dios, ay, wow, qué quejón era el salmista. Pero también me llegó a recordar que nosotros así somos con el Señor, y es completamente válido. Adoración no significa que dejamos a un lado lo emocional. No lo podemos quitar, pero ese no es el fundamento. El fundamento es: Señor, ven, gobierna mi vida. ¿Alguien dice amén? Rezamos al Salmo, por favor. Y no sé cuánto tiempo me queda. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Hay algo interesante ahí, que la frase con la cual inicia esta declaración de que realmente Dios habita en medio de la adoración de su pueblo es: tú eres santo. ¿Tú eres qué? Tú eres santo. Porque todo gira en torno a su santidad. Vuelvo a lo mismo, no gira en torno a nuestras emociones. No que las quitemos, no que las hagamos a un lado, pero la santidad de Dios es lo que gobierna. Podemos sentirnos para adorar tal vez abandonados, podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos felices cuando adoramos, podemos sentirnos con una gran pérdida, desempleados, en un proceso de enfermedad, podemos sentirnos abandonados o acompañados, podemos sentirnos de una o mil maneras mientras adoramos, porque el corazón es impredecible, pero el que no cambia es el Señor. El Señor sigue siendo 3 veces santos por todas las generaciones, iglesia, y eso es digno de ser adorado. Si lo vas a dar al Señor, dáselo fuerte. A mí no se lo. Ahora, eso nos lleva al otro reto, que así como Dios es santo, nuestra adoración tiene que ser. ¿Cómo? Nuestra adoración tiene que ser, no mezclas, realmente santos. Iglesia, comunidad Cuernavaca, ¿somos una iglesia santa? ¿Quién dice amén? Dígalo con fe. ¿Son una iglesia santa? Amén. Han sido santificados por el poder del evangelio, iglesia, créalo. Usted ha vencido el pecado. Usted no estaba más bajo el yugo del pecado, usted lo ha vencido. No, Roger, es que aún tengo problemas con la bebida, tengo problemas con la pornografía, aún tengo problemas con relaciones tóxicas. Usted ha vencido el pecado por el poder de Cristo Jesús, no por sus obras. Usted es santo.
Pero si hoy, escuche, pero si hoy usted necesita renunciar a algo, es el momento. Si hoy quiere traer algo hoy al altar, es el momento de renunciar. Si realmente, Señor, quiero adorarte en santidad, hoy es el momento. No hoy porque Roger está aquí, no hoy porque sea 3 de mayo, hoy porque todos los días Dios nos da una oportunidad de vivir en santidad. Aprovechela. Santidad, santidad. Dios es 3 veces santo, pero también exige una adoración santa. Hace como otros 15 años, también como por esa misma edad me pasó lo mismo. No está el pastor para verificarlo, pero contaba esta historia allá en Cuernavaca, allá en Jojutla, perdón. Yo estudié en canción. El pastor Fran, muchos años fue mi maestro musical, pero también mi maestro de materias ministeriales. Y me acuerdo que los que éramos estudiantes, canciones como un instituto para músicos cristianos, y nos enseñan a tocar y así. Todo padre, todo bonito. ¿Y qué te estaba diciendo? Ah, ya me acordé. Y en esos momentos como de estudiar era todos los sábados, era desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Era una experiencia bonita, pero era pesado. Aprendíamos música, aprendíamos Biblia, adorábamos. Fran ahí estaba detrás de nosotros, nos cuidaba mucho. El pastor desde ahí era como, hacía esa labor pastoral. Y me acuerdo que a los que estábamos ahí en el primer semestre estábamos como ahí aprendiendo, y en el segundo semestre nos daban ya la responsabilidad de dirigir como música, como dirigir un devocional. Entonces preparábamos nuestras canciones, nos poníamos de acuerdo como grupo. Tú tocas la batería, tú cantas, qué canciones vamos a tocar. Y era padre porque era nuestra oportunidad de realmente de hacer nuestros pininos como ministros de alabanza. Era un relajo porque a veces lo hacíamos bien, lo hacíamos mal. Era divertido, aprendí mucho de ahí. Pero siempre en los devocionales estaba un profesor, porque para que no hiciéramos cochinadas, digo yo, para que no hiciéramos herejías, ni nos sintáramos cual los zamoranos, ni nada por el estilo, para que tuviera un orden. Ahí estaba el profesor. En esa ocasión Frank siempre estaba como el encargado de esos momentos de devocional. Nos tocó a mi grupo y a mí, había un chavo que tocaba mejor el piano. Dije, toca tú el piano. El piano no le servían como 4 teclas. Teníamos una batería que estaba mejor está mejor esta batería que la que teníamos allá, te lo juro por Dios santo. Y teníamos una guitarra, creo que le faltaba una cuerda. Y ahí yo dije, pues yo toco la guitarra. Y comenzamos a tocar. Y ya hay un momento, los que tocan en la alabanza no me dejarán mentir, que cuando ya estamos acabando las canciones, a veces ya no sabemos qué hacer. Y a veces queremos estirar el chicle y le damos vuelta a la canción hasta que llegue el pastor o algo que suceda, pero a veces ahí estamos. Y yo me encontré en esa situación, ya no saber qué hacer. Y el pastor me decía, síguele, y ya no sabía qué cantar. Ya habíamos acabado como que todo el repertorio, habíamos acabado nuestras mejores ejecuciones, todo. Y de repente pues cantamos una canción que todo el mundo se sabía, que era: tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso Rey. Y la cantamos. Y me acuerdo que, porque todo el mundo se la sabía esa canción. Y estuvo padrísimo porque Dios se manifestó. El pastor oró por los chavos. Estuvo un ambiente muy padre. Dios nos habló, nos visitó. Nos sentimos abrazados por el Señor. ¿Y qué creen que sentimos nosotros que estábamos arriba? Nosotros somos los ungidos, triunfamos. Hicimos que la presencia de Dios bajara porque cantábamos bien, desafinados y todos, pero hicimos que el Señor bajara y tenemos la unción. Y me acuerdo que el pastor se me acerca a mí y me dice: todo se trata de su santidad. Dios nos visitó con su santidad. Siempre que cantamos santo, su santidad es la que nos visita y nos abraza. Ahora, cada vez que yo canto esa canción en las 2 iglesias, o que las he cantado muchas veces, siempre es algo que el pastor viene y me recuerda: su santidad, Roger. Es su santidad que nos visita, que nos conmueve, que nos quebranta. Que cuando Dios acerca su santidad a nosotros, Él también nos hace santos a nosotros. Y eso fue hace muchos años. Y me llama la atención porque esta canción la seguimos cantando hasta el día de hoy. Es una canción que creo que se ha convertido en un himno como iglesia, porque realmente decimos: Señor, haz que tu santidad nos impregne nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma, porque de eso se trata, adorar su santidad. Perfecto, me quedan 10 minutos, los voy a aprovechar.
hay algo más que me llama la atención de habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Yo soy bien chismoso y me gusta estudiar, me gusta leer frase por frase, y me puse a investigar esa palabra y me llama la atención porque alguna gente que sabe, que es estudiosa de la palabra de Dios, que son teólogos, que son comentaristas, dice que la palabra habita entre las alabanzas es igual o intercambiable a la representación de cuando el arca del pacto, ¿te acuerdas del arca del pacto? Sí, esa que representa ahora la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, es igual que cuando el arca del pacto viene y descansa sobre las alas de los querubines. No sé si te acuerdas. El arca, cuando Salomón construye el templo, construye los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, una serie de utensilios, y uno de los utensilios que crea Salomón es estos querubines con alas extendidas, que no sabemos cómo es, pero nos podemos imaginar que ahí en esas alas el arca reposaba y descansaba, y la simbología de estos serafines, o de estos seres divinos, estos seres angelicales más bien dicho, era que protegían la presencia de Dios. Entonces este salmo dice que el que habita o que se intronice es igual o intercambiable al hecho de que como el arca venía y reposaba en medio de esos serafines. Así de importante es el que Dios habite en medio de la alabanza de sus hijos. Además hay algo más. En la consagración del templo de Salomón, dice segundo libro de Crónicas, que era tanto la organización, el culto, la adoración que estaba sucediendo, que la gloria de Dios llenó la casa y una nube fue manifestada en ese lugar al punto de que ya no pudieron ministrar más. Ahora, ¿por qué? Porque en un ambiente de adoración su gloria debe de manifestarse en su casa. Como iglesia, pero déjame decirte algo también, que tú individualmente, ustedes individualmente, yo Roger individualmente, somos una casa, somos un templo para Dios, en el cual también su gloria puede venir a reposar en nosotros. Pero ojo, necesitas decirle: Padre, gobierna en mí. Pero ojo, debes decirle: Padre, quiero ser santo para ti. Y me llamaba la atención el orden del culto de Salomón, que era sumamente ordenado. ¿Sumamente qué? Tenían una, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Logística increíble. No, logística increíble. Liturgia también es la palabra más adecuada. Pero me refiero a la organización. Era una forma increíble de organizarse. O sea, Salomón organizaba, bueno, desde David, organizaba una cantidad de músicos increíbles. Los ponía a tocar a un montón y ninguno desafinó. Luego nosotros nos volvemos locos con 4 músicos. Bueno, Salomón organizaba una orquesta grandísima, grandísima. Su orden era increíble. Ahora, ¿a qué voy con esto? Tú, casa de Dios, tú, templo de Dios, también necesitas ordenar tu vida. Necesitas ordenar mi vida. Necesito ordenar mi vida. ¿Qué es lo que está desordenado? ¿Qué ruido hay en mi vida? Tal vez en una relación incorrecta, tal vez amistades incorrectas, tal vez círculos incorrectos, tal vez, no sé, ¿qué desorden hay en mi vida que necesito poner en orden para que la gloria de Dios se manifieste? Quiero terminar con esta pregunta. La primera que yo decía hace rato. Entonces, iglesia, ¿qué ha pasado con nuestra adoración? Porque la hemos convertido solamente en un performance de domingo, o de lunes, o de martes, o de reunión de mujeres. Mi pregunta va más allá. ¿Aún habremos adoradores? No estoy hablando de músicos. Un adorador no se limita a alguien que toca cada domingo. Alabo y bendigo a los siervos y ministros que sacrifican y entregan su talento para servir al Señor. Pero adoradores va más allá de gente que toca un instrumento o de que canta bien. Adoradores es gente que se conecta con el Espíritu de Dios. Ahora la pregunta es: ¿aún hay adoradores en esta iglesia? Vamos a adorar, ponte de pie. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión. Dile: que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene
su deseo es amarte, su deseo